La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de la Memoria de la Nación. Hoy traemos un programa muy especial en el que abordaremos una iniciativa que está llevando a cabo el Archivo General de la Nación con los niños y niñas de diferentes colegios de Colombia. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario, hola a todas las personas que nos acompañan en este nuevo programa, y este es un programa muy especial y muy pedagógico. Bueno Kevin, bienvenido también, y como les comenté en un principio, el día de hoy hablaremos sobre la estrategia pedagógica que está desarrollando el Archivo General de la Nación, mediante la que se busca enseñar historia de una manera lúdica y participativa. Esta iniciativa trata temas fundamentales precisamente como la historia de Colombia, el racismo en la escuela y la importancia del pueblo afrocolombiano en nuestra identidad nacional. También se utilizan documentos históricos como mapas antiguos y registros de la trata de esclavos para despertar la curiosidad y el interés de los más jóvenes. En este programa estamos con Karen Rocío Cabezas Rosero, asesora pedagógica del Archivo General de la Nación. Bienvenida, Rocío. Buenos días para todos y todas, es un placer poderles saludar, gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por estar en este programa del día de hoy, y también estamos con el historiador Luis Felipe Herrera Zapata de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental. Bienvenido, Luis Felipe. Hola Mario, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarnos a este espacio. Muchas gracias a los dos por participar en este programa, y para iniciar me gustaría que Rocío nos ampliara mucho más sobre esta estrategia pedagógica que se está desarrollando en el Archivo General de la Nación, precisamente con los niños y niñas de diferentes colegios de Colombia. Pues comentarles que la estrategia pedagógica se llama Tu Historia Cuenta, y es algo que vamos hilando teniendo en cuenta los territorios a los que vamos acompañando. Entonces, en algún momento ustedes podrán escuchar que decimos Tu Historia Cuenta, Chocó habla de reparación histórica, o Tu Historia Cuenta, hablemos de territorios campesinos. Tu Historia Cuenta, así se van a ir hilando, y es un ejercicio que estamos haciendo desde el Archivo General de la Nación, porque en el periodo 2024 y 2026 el director Francisco Flores Bolívar le apuesta a la implementación de una estrategia pedagógica que permita comprender desde lo más cercano qué son los archivos, porque es importante documentar la información, quiénes pueden archivar, porque es necesario contar con otro tipo de archivos distintos a los escritos, porque es un acto de reparación simbólica conocer las historias de las poblaciones que a lo largo de la historia han sido vulneradas, invisibilizadas y no han logrado compartir sus saberes y formas propias de documentar la palabra viva. Entonces, Tu Historia Cuenta es un ejercicio que va muy dirigido a niños, niñas, adolescentes, en este caso a colegios, a docentes, universidades, personas interesadas en sensibilizarse frente a lo que estamos haciendo como Archivo General, y específicamente desde los fondos documentales que hacen parte de nuestra entidad. Correcto, Rocío. Y me gustaría que nos contara un poco sobre cuáles son estos objetivos principales de estos encuentros pedagógicos. Bueno, primero que todo, sensibilizar a la ciudadanía frente a la memoria nacional y ejercer el acceso a la información como garantía de derechos. Y aquí es también importante que sepan que pues la misionalidad del Archivo General es poder orientar, documentar, pero también dar una línea técnica sobre la implementación de la política pública archivística. Entonces es muy importante saber cómo poder llevar este tipo de herramientas con unos objetivos muy claros que permitan a todo público entender por qué los archivos son importantes para un país como Colombia. Muchas gracias, Rocío. Luis, desde su punto de vista de historiador, ¿cómo sería para el cumplimiento de estos objetivos? ¿Cómo funcionaría la historia y cómo está su papel precisamente en este caso como historiador?
Nada, la historia es clave para entender cada uno de los procesos que hemos vivido en este país, que no es un hecho aislado, que no es gratuito cada uno de las cosas que damos por sentadas hoy en día, sino que hubo una serie de procesos anteriores que construyeron lo que tenemos hoy. Entender la historia no como algo muy lejano, sino como algo que vivimos en la cotidianidad. Muchas gracias, Luis. Y en este caso, ¿qué tipo de dinámicas se utilizan en los encuentros para abordar temas como el racismo en la escuela y la historia de Colombia? Bueno, pues les contamos que hemos venido realizando talleres virtuales con colegios. Por ejemplo, uno de ellos fue un colegio de Popayán, otro de Cartagena, donde hablamos de las vidas de Manuel Saturio Valencia y Juan José Nieto Gil. Esto como un ejercicio también de visibilizar sobre personajes históricos en la historia que desarrollaron en su época acciones de luchas, pero que a lo largo y ancho de nuestro país es muy poco conocido lo que han desarrollado. Entonces, lo que hicimos con Popayán y Cartagena es poder hablar un poco de estos personajes y decirles que efectivamente si se desconoce su historia es porque sencillamente existe todo un racismo estructural que ha generado que no se conozca los aportes de dichos personajes ilustres. Y también hemos desarrollado ejercicios presenciales en Bogotá, en Chocó y en San Basilio de Palenque, con herramientas como el tendedero de lo que habita en la cotidianidad y los archivos con información que están en salvaguardia del Archivo General de la Nación. Entonces, en los espacios presenciales, lo que hemos hecho es dialogar con estudiantes y docentes sobre para ellos qué es el racismo, la discriminación racial, que nos puedan compartir frases, dichos, chistes que se encuentran naturalizados y luego contrastamos con parte de esos archivos para que en sí se haga como esa reflexión de lo que nos ha quedado de todo un proceso colonial. Y ha sido muy interesante los aportes de las y los estudiantes y de los docentes, porque nos permite ver que todavía se está practicando y diciéndole a niños, niñas pertenecientes a grupos étnicos conceptos que hacen referencia a el proceso colonial, como por ejemplo dentro de los hallazgos es que hoy en día uno de los ejercicios de discriminar de manera racial es decirles a los estudiantes esclavos o váyanse para África que no los queremos aquí. Pensamos que en pleno 2024 esto es algo que ya se había superado en las instituciones educativas, pero nos damos cuenta que entonces no es así, sino que está siendo más fuerte y que se cataloga bajo la categoría de bullying, pero que realmente esas no son prácticas de bullying, sino que hay que llamarlo como es, y es racismo en las escuelas, y por eso hicimos Tu Historia Cuenta, hablemos de racismo en las escuelas, y eso nos permitió indagar sobre esta problemática, que es algo que las y los docentes se comprometieron también a trabajar con sus estudiantes al interior de las entidades, pero que nos damos cuenta que si bien lo hicimos con 2 colegios de Bogotá, hay que preguntarnos qué está pasando con el resto del país. Y para el caso del Chocó nos dimos también cuenta que se sienten muy vulnerados también a través de los medios de comunicación sobre todo lo que pasa al interior de la política y también a través de los ejercicios comunitarios, y es cómo se tratan a los líderes sociales que pertenecen a grupos étnicos como el ser negro, afrocolombiano, raizal o palenquero. Entonces eso ahí nos va mandando también unos indicios de que la reparación histórica va mucho más allá incluso de reparar física, íntegra y humanamente a las personas de pertenencia étnica. Y para el caso de San Basilio de Palenque, pues este fue un ejercicio con niños y niñas de la primera infancia, donde en este caso Tu Historia Cuenta habla sobre el cuidado, y San Basilio de Palenque pues también hace un ejercicio de enseñar qué significa defender la vida, ¿sí? Y cómo arranca esto siendo un palenque y cómo desde ahí enseñan a las comunidades negras a resistir, pero sobre todo a crear esas comunidades que permitan salvaguardar lo que es la vida y también la cultura.
Así que hasta este momento nos hace un llamado a trabajar y a reflexionar en torno a qué significa la abolición de la esclavitud en Colombia. Es que hemos venido trabajando para este primer momento Tu Historia Cuenta con un enfoque de prevención ante el racismo y la discriminación racial de nuestro país. Rocío, yo tengo una pregunta y es en el caso, pues ya que nos hablas de estas experiencias, en el caso del Chocó, que en su mayoría la población es afrodescendiente, ¿se nota este racismo? Claro, ahí podemos hablar de un racismo estructural. Entonces, es las formas como habitan las personas, el preguntarnos por qué el agua no es potable, el preguntarnos por qué siguen exigiendo una garantía en la educación, en este caso porque las universidades públicas tienen un costo más alto en un territorio como el Chocó, a diferencia de un lugar como Bogotá. El tema de la salud, entonces que no se pueden hacer ciertas cirugías y demás en un departamento como el Chocó, sino que tienen que desplazarse ya sea hasta Medellín, Bogotá, Cali, que son otras ciudades más grandes. El considerar que el Chocó, siendo todo un departamento y Quibdó una ciudad, pues se tenga como una visión de que funcionan como un departamento. Esa es una forma de reducir también y deshumanizar lo que habita dentro de ese territorio. Así que efectivamente sí hay unas prácticas de discriminación racial, de un racismo estructural, y para el caso de lo que nos mencionaban las estudiantes y los estudiantes, por ejemplo, del SENA de Quibdó, es que ha sido también un proceso de que se enseña una historia única de lo que se quisiera instaurar como historia nacional, pero no se enseña la verdadera historia de los aportes de las comunidades negras, afrodescendientes a lo largo de la historia. Por ejemplo, nos enseñan en este caso sobre personajes ilustres de la historia como Simón Bolívar para el proceso de independencia, pero no nos hablan de los personajes que hemos venido trayendo a las instituciones como Manuel Saturo Valencia, Juan José Nieto Gil y otros grandes libertadores que le aportaron también a todo el proceso de independencia colombiana o defensa de los territorios. Entonces es ahí cuando solamente se cuenta sobre unos personajes y que eso también tiene que ver por un tipo de piel, se niega la existencia de otros personajes que también a su vez se niega su procedencia. Claramente el Chocó vive el racismo y el racismo está en toda Colombia, por eso debemos empezar a reflexionar sobre cómo se ha mutado el colonialismo en la actualidad en nuestro país. Correcto, Rocío. Y bueno, me gustaría que nos contaran un poco sobre los documentos históricos que se comparten en estos encuentros con los niños y niñas y cómo se les explica pues la importancia de estos documentos que se les comparten. Listo, yo voy a mencionar algunos de los que hemos llevado y cómo han sido todo un proceso de manipulación significativa para el territorio, y Felipe también nos hace como un bosquejo más amplio de lo que significa cada uno de esos archivos. Dentro del Archivo General de la Nación, desde la Subdirección de Patrimonio, hacemos todo un ejercicio de seleccionar qué archivos llevamos al territorio, porque aquí también es importante decirles que tratamos siempre de partir desde las necesidades de cada contexto y tratamos de no generar acciones con daño. Así que nos sentamos, validamos cuál es toda la información que se tiene y a partir de ello consideramos que primero en ejercicios para hablar de racismo y discriminación racial debíamos contar con artículos del proyecto de ley de la abolición de la esclavitud, un poco para que los chicos y chicas y docentes se dieran cuenta que la abolición comienza en 1851, pero que hay todo un proceso para que en el año 1852 pues ya se declare todo este proceso de libertad, entre comillas, para quienes fueron esclavizados en dicha época. También presentamos un billete de manumisión. Y ahí la reflexión es muy interesante porque nos damos cuenta que la esclavitud no fue un hecho solamente de cortar grilletes y decirle a la gente afrodescendiente, listo, vaya, se queda libre, sino que fue un intercambio también
económico para quienes eran amos. El billete de manumisión se les entregó a quienes eran amos de esclavizados y tenía que decir cuántos hombres, mujeres tenían, y por cada hombre, mujer pagaban una cifra específica. Por hombres menores de 45 años el costo era 1.600 reales, y para mujeres menores de 45 años su costo era de 1.200 reales. Entonces ahí ya los chicos, chicas empiezan a analizar cómo hay un ejercicio de género, pero adicional el tema de la edad y el tema del beneficio económico para los amos y no para quienes toda su vida estuvieron en proceso de esclavitud. Porque ¿qué pasó con quienes eran esclavizados, esclavizadas? Pues lo único que le dijeron es se les da su certificación de liberación y listo, esto es lo que ustedes pueden presentar en las calles y a donde vayan diciendo que es una persona libre, pero no se le dijo se le va a dar casa, se le va a dar tierra, se le va a dar dinero para que pueda rehacer su vida. Entonces es ahí donde volvemos al caso del Chocó, y es en ese entonces se constituye un Chocó sin nada, se constituyen territorios del Pacífico y del Caribe sin nada desde lo que las comunidades tenían, que es ahí donde tal vez empezamos a pensar sobre las casas de bareque y las casas de madera y todas esas estrategias de protección para poder proteger la vida. Entonces es como para que nos vayamos dando cuenta del por qué el concepto de reparación histórica, que por ejemplo en el Chocó decían mucho que no es tanto una reparación histórica, sino una deuda histórica. Y bueno, a lo largo de las discusiones esto se irá aclarando como concepto. Otro de los facsimilares que llevamos fue listados de cuadros de manumitidos, y también esto nos permitió hacer un ejercicio que ellos se dieran cuenta de la procedencia de sus apellidos. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo habían apellidos como el Arboleda, el Mosquera, que son muy reconocidos en territorios como el Chocó, y que decía, entonces yo heredé este apellido, pero no porque mi antepasado tuviera este apellido, sino porque quien lo compró fue una persona con este apellido. Y pues ahí empezamos a hablar sobre la carimba, sobre cómo se marcaban entonces a las personas para decir que pertenecían a una persona y demás. Y esto nos va llevando a una historia que nos va permitiendo entender cómo después de ser considerados objetos, con el paso del tiempo es que las personas negras afrodescendientes pues tienen ese reconocimiento de seres humanos y de ciudadanos, que también hay que evaluar entonces este concepto de ciudadanía. Otro de los archivos que nos llevamos a territorio fueron mapas de ríos como el río Atrato, que significa mucho para la comunidad del río Atrato porque todavía existe y tiene múltiples variantes. Entonces cuando hicimos el ejercicio con niños y niñas, algo que se les decía es que el río Atrato es tan viejito que tiene más de 217 años y que debíamos cuidarlo y que debemos limpiarlo porque ya es un señor adulto mayor. Entonces cuando hacemos esos ejercicios nos conectamos con el territorio y los niños y niñas empiezan a comprender por qué es importante la memoria y hacer archivos con memoria. Eso nos llevamos, y aquí sería chévere pues que entonces el compañero Felipe nos pueda contar qué significa desde la historia misma cada uno de estos archivos. Esos documentos son un choque con una realidad histórica, una realidad no muy lejana. Es muy bello ver cómo a los niños pueden ver los facsimilares de estos documentos que tenemos el privilegio de resguardar en el Archivo General de la Nación. Nos explican unas causas de una desigualdad estructural, de una pobreza estructural y un abandono estatal en cada uno de estos territorios. Por ejemplo, a las personas que fueron arrancadas del África, fueron puestas a trabajar acá por cerca de 300 años, y luego cuando les dan la libertad los dejan a la deriva, sin nada. Mientras que a las personas que sacaron usufructo de esta mano de obra, de estos hombres y mujeres, les dieron una indemnización por 1.600 reales si eran hombres o 1.200 reales si eran mujeres. Los archivos nos llevan a estas realidades, nos ayudan a explicar cada una de estas particularidades en nuestra sociedad colombiana. Cuando hacemos este tipo de ejercicios donde posibilitamos el pasado para que pueda ser examinado, no es con un ejercicio de generar daños o que las personas
aumenten su rabia frente a la indignación social que existe, sino que es ver cómo el pasado nos permite comprender el presente y poder decir, por eso hay que generar unas transformaciones para las nuevas generaciones. Y no es quedarnos únicamente en el dolor, sino frente a eso que pasó hay que resarcir daños, comprender que realmente hay personas que han avanzado más que otras y que no nos podemos medir en una misma balanza. Entonces eso para que también se tenga presente, porque para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el poder educarse también hace parte de un pasado reciente. Bueno, muchas gracias Rocío, muchas gracias Luis por lo que nos comentan hasta este momento, y yo quería preguntarle precisamente a Luis, desde la experiencia y como historiador, ¿cuál cree que son los principales desafíos en la enseñanza de la historia en las escuelas de hoy en día? Yo creo que es clave dejar de pensar la historia como un montón de datos y fechas. La historia tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver con nuestros territorios, tiene que ver con nuestra comida, con nuestros bailes, con nuestros trajes, con la forma en que cada uno de nos comportamos. Por eso yo digo que desde las escuelas no nos podemos encasillar a hacer esta historia aburrida, monótona, en que los profesores solo cuentan un montón de fechas y datos, sino que compartirlo con cada uno de los estudiantes y con cada una de sus realidades. Y bueno, ya empezamos a llegar al final de nuestro programa del día de hoy y me gustaría, Rocío, que nos contaras cuáles han sido las impresiones que le han dejado los estudiantes y también los profesores y profesoras en estos espacios que han realizado, cuál ha sido la opinión que tienen frente a estos encuentros. Cuando arrancamos un ejercicio como estos, y aquí es súper clave decirles que Tu Historia Cuenta comienza con mayo, en donde conmemoramos el mes de la afrocolombianidad, pero vamos a venir desarrollando otros ejercicios de Tu Historia Cuenta para junio, que está destinado a la labor campesina y también a las identidades sexuales diversas, y cada mes va a tener una particularidad. Entonces eso es súper importante que lo tengamos presente, y que arrancamos en mayo con el mes de la afrocolombianidad, porque este es un tema que incomoda tanto hablar sobre las prácticas de discriminación racial, que eso nos evidenció los ejercicios realizados, sobre todo para ciudades donde la población es mayoritariamente mestiza. Lo que se evidenció fue que se debe seguir generando acciones que permitan a las y los colombianos comprender la diversidad de nuestro país y entender que debemos aceptar esa diversidad y hacerlo como un ejercicio de aporte a la construcción de paz. Entonces, al comienzo de cada taller, las y los estudiantes sí generaban algún tipo de resistencia, pero cuando fuimos hablando sobre cada uno de esos estereotipos que se mantienen, esas prácticas que siguen ahí vivas y que hay que empezarlas a sacar de nuestro lenguaje y de nuestra memoria, entonces empieza a generar un proceso de empatía. Hay que empezar a generar que no haya solo un único relato de la historia nacional, y que es importante escuchar esas otras voces, porque como lo menciona el director Francisco Flores, nuestro objetivo como Archivo General es acercarnos al territorio, dialogar con la nación y garantizar que cada voz sea escuchada y cada historia sea preservada. Y esto no es como un ejercicio de sustituir una memoria por otra, sino de ampliarla. ¿Esto qué quiere decir? Que si Colombia es diversa, si tenemos distintas regiones, pues la memoria y la historia debe hablar de esas distintas regiones y no solo de una región centralizada que impone cómo debemos vivir, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, cómo debemos trabajar, cómo debemos estudiar y sobre todo cómo se debe contar la verdadera historia nacional. Entonces ese es el ejercicio que hemos aprendido, o en estos pocos espacios hemos podido interactuar con estudiantes y profesores. Correcto, Rocío, pues no me queda nada más que agradecerle por estar en este programa del día de hoy. También muchísimas gracias a Luis por estar aquí presente en este episodio. Gracias a ustedes, invitarles a que nos sigan en nuestras redes del Archivo General de la Nación,
que si en algún momento desean recibir alguna de las charlas que venimos desarrollando, nos pueden escribir a contactos@archivosgeneral.gov.co, hacer la solicitud. No del todo podemos llegar de manera presencial a todos los territorios que quisiéramos, pero no le estamos midiendo a poderlo hacer de manera virtual, y nos hemos dado cuenta que conectamos, que realmente a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y profesores les interesa muchísimo poder acercarse a nuevos relatos de la historia nacional, y esperamos que este tipo de ejercicios pueda seguir nutriendo nuestra memoria viva y nuestros archivos con memoria. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante esos espacios donde podemos hablar de la diversidad étnica que tenemos en nuestro país, y que son temas que pueden ser incómodos, que mucha gente no quiere hablar de desigualdad, de racismo, pero hay que hablarlo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, y de esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a Rocío y Luis, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.